Bien, ahora dentro del tema de deficiencia de nutrientes y en particular nutrientes poco móviles, haremos una breve recapitulación de lo que son las funciones fisiológicas generales de los principales elementos. Esto, como su nombre lo dice, aplica para todos los seres vivos. En primer lugar, tenemos como elementos, acá tenemos al hidrógeno. No nos olvidemos en primer lugar que todos los seres vivos estamos formados por elementos livianos. Y ahí tenemos a estos cuatro que son el grupo Chon. El hidrógeno es el constituyente del agua celular, materiales celulares orgánicos. El oxígeno a la vez también forma el agua celular, materiales celulares orgánicos como el oxígeno es aceptor de oxígeno en la respiración de los organismos aeróbicos. Es muy importante porque hay una cadena transportadora de electrones que participa precisamente para obtener ATP, donde la unión de los protones con el oxígeno va a originar precisamente el agua, como un producto de la respiración. También tenemos al carbono, constituyente de materiales celulares orgánicos propios de los seres vivos. El nitrógeno, constituyente de proteínas, ácidos nucleicos, coenzimas y los diferentes tipos de clorofilas. Luego pasamos ya a ver los otros elementos, en este caso el azufre. Es un constituyente de proteínas como aminoácidos, cisteína y metionina que tienen azufre, de algunos coenzimas, por ejemplo la coenzima A, la cocarboxilasa. De otro lado tenemos al fósforo, constituyente de ácidos nucleicos, los grupos fosfato, tener en cuenta los fosfolípidos en las membranas celulares, por ejemplo, y también coenzimas. El potasio es uno de los principales cationes inorgánicos de las células vegetales. Es cofactor de algunas enzimas y participa en la apertura y el cierre de los estomas. Esto lo mencionamos en una clase anterior. También indicamos de que en los animales un elemento que permite la retención de agua es el sodio y en los vegetales precisamente es el potasio. Continuamos viendo entonces las funciones fisiológicas generales de los principales elementos. Borramos todo esto y continuamos colocando la siguiente imagen. Acá tenemos. Ahora tenemos otros elementos. Tenemos al magnesio, importante catión celular, cofactor inorgánico en muchas reacciones enzimáticas, incluyendo aquellas que requieren ATP. Funciona uniendo las enzimas a los sustratos y lógicamente es el constituyente principal de la clorofila. Esto aplica para qué elemento, para el magnesio. En cuanto al manganeso, es un metal pesado, es un cofactor inorgánico de varias enzimas, a veces reemplazando al magnesio, con su carga divalente. El calcio, otro catión divalente importante, es cofactor de algunas enzimas, por ejemplo las proteinasas. El hierro es un constituyente de citocromos y otras proteínas hemo o no hemoproteínas, cofactor de cierto número de enzimas. El cobalto es un constituyente de la vitamina B12, precisamente por eso se llama cianocobalamina, y de sus coenzimas derivados. Y también tenemos otros elementos en menor proporción como son el cobre, el zinc, el níquel, el molibdeno, que son constituyentes inorgánicos de enzimas especiales. Bueno, esto en cuanto a las funciones fisiológicas generales de los principales elementos. Ahora vamos a ver en particular ya más orientado a las plantas. Entonces, borramos esto y vamos a colocar ahora lo siguiente. Vamos a colocar la siguiente imagen donde tenemos, acá está, tenemos entonces que en las plantas los elementos se pueden clasificar
según su concentración, como indicamos, en macronutrientes, porque constituyen la principal proporción dentro de la planta, y están precisamente todos aquellos que representan un porcentaje mayor al 0.1%, los macronutrientes, teniendo precisamente al hidrógeno, al carbono, al oxígeno, al nitrógeno, al fósforo, al potasio, al calcio, al magnesio, al azufre y al silicio. Y como micronutrientes, todos aquellos elementos cuya proporción es menor al 0.1%, y tenemos al cloro, al hierro, al boro, manganeso, zinc, cobre, níquel, molibdeno y sodio. En cuanto a su función biológica, se pueden clasificar en elementos formadores de compuestos orgánicos, como son el nitrógeno y el azufre, o sea, estructurales; elementos relacionados con la conservación de energía y o compuestos estructurales, tenemos al fósforo, al boro, al silicio; elementos que se van a mantener básicamente en estado iónico, tenemos a los cationes conocidos como el potasio, el sodio, magnesio, calcio, manganeso y cloro; y elementos involucrados en reacciones redox, es decir, reacciones de óxido-reducción. Tenemos al hierro, al cobre, al zinc, al molibdeno y al níquel. Y lo importante que vamos a ver hoy día precisamente es en relación a la movilidad que tienen estos elementos. Hay varias clasificaciones, no todas coinciden. Acá señalaremos algunas clasificaciones. Por ejemplo, en esta clasificación tenemos elementos móviles: el nitrógeno, potasio, fósforo, azufre, cloruro, sodio, magnesio, rubidio y cesio. Elementos moderadamente móviles: al hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno, cobalto y boro. Y elementos inmóviles: al calcio, bario, aluminio, plomo, polonio, plata y flúor. Entonces acá tenemos ya la clasificación de los elementos esenciales, considerando en particular el organismo vegetal. Vamos a poner ahora otra transparencia y cogemos la siguiente imagen. Vamos a ver acá. Hay que tomar en cuenta que la movilidad va a depender entonces de muchos, también va a depender de las particularidades de la planta. Por ejemplo, acá tenemos nosotros ya. Vamos a borrar a ver un ratito. Ya. Decíamos que, por ejemplo, en el caso de la especie Eucalyptus, ¿no? Los elementos móviles, como todas las plantas, son básicamente NPK, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio. Pero tiene movilidad variable para esta especie el cobre, el magnesio, el manganeso, el molibdeno, el azufre y el zinc. Y son inmóviles para esta especie el boro, el calcio y el hierro. Hay algunas particularidades en cuanto a las especies, no siempre se tienen los detalles, por lo que ustedes van a encontrar en muchas fuentes bibliográficas de que hay variación en los elementos que se encuentran principalmente en la categoría de con movilidad variable o poco móviles, y lo que son inmóviles, pero más que nada en la categoría con llamados poco móviles o con movilidad variable, que son los que tenemos en esta zona. Vamos a borrar y ponemos lo siguiente. Vamos a ver, acá tenemos los allá. Precisamente, por ejemplo, cuando se considera de que hay una pista, digamos, para poder estimar que está habiendo deficiencia o efectos nocivos de un determinado elemento. Acá tenemos lo que indicamos
en otra clase también, en la curva fisiológica, en el sentido de que conforme se incrementa la concentración de nutrientes en el tejido vegetal, ¿no?, va a haber un crecimiento, un aumento en el rendimiento en el eje Y, hasta cierto punto, y ese punto es el punto que da por término a la zona de carencia, que sería esta zona de acá. Desde acá se origina una zona, una meseta, que es llamada la zona óptima, en la cual no hay una variación en el crecimiento o rendimiento de la planta si es que se incrementara la concentración de nutrientes. Sin embargo, más allá de este punto, cuando se incrementa la concentración de nutrientes, ya va a haber un efecto tóxico. Entonces, esta curva nos indica pues dos extremos y un medio. En la parte extrema está por un lado la zona de carencia, en la cual conforme se incrementa la concentración de nutrientes en el tejido, hay una mejora en el crecimiento o rendimiento de la planta. Luego se alcanza una meseta donde no hay cambios en el crecimiento, desarrollo o rendimiento de la planta por más que se incremente la concentración. Y luego una zona tóxica en la que precisamente a mayor concentración ya va a haber efectos no deseados en la planta. Entonces, lo ideal es que todas las plantas se encuentren precisamente en esta zona, en la zona óptima, ¿cierto? En la cual no haya efectos ni tóxicos ni carenciales. Continuemos. Borramos esto. Ahora ponemos lo siguiente, entonces. Vamos a ver ahora nosotros de que los nutrientes, entonces, se van a poder estimar su deficiencia en lo que conocemos como síntomas. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros en una clase anterior de que síntoma es todo aquello que se registre en una planta y que puede estar atribuido a una deficiencia o un exceso de un determinado nutriente, particularmente? Sin embargo, no siempre es así. Hay muchos factores que influyen en lo que podríamos determinar síntomas. Entonces, ¿qué factores influyen en la visualización de los síntomas? Por un lado tenemos lo que correspondería y esperaríamos, que es la deficiencia de nutrientes. La deficiencia de nutrientes. Sin embargo, también puede deberse estos síntomas que visualizamos a factores de estrés ambiental, ¿cierto? Y acá tenemos nosotros estresores abióticos, como son los factores climáticos, y tenemos estresores bióticos, como es la presencia o la interacción de otros organismos con relación a la planta, ¿cierto? Justo acá en estresores bióticos también tenemos lo que podríamos denominar entonces los patógenos, hongos, bacterias, ¿no? Los animales que pueden ser plagas o herbívoros para la planta, ¿no? En cuanto a estresores ambientales o abióticos, también tenemos la toxicidad por nutrientes, ¿no? Cuando está en cantidad excesiva, ¿cierto? También en estresores abióticos tenemos acá agentes contaminantes, las especies de nitrógeno o de azufre, por ejemplo. Y también tenemos factores humanos en cuanto a la aplicación de herbicidas, insecticidas que podrían causar un impacto en los síntomas observados. Todos ellos estarían dentro de estresores. Esto estaría, por ejemplo, dentro de estresores abióticos. Lo de acá también estaría en estresores abióticos. Aquí estaría en estresores bióticos. Acá también estresores bióticos. Aquí estresores abióticos, ¿no? Y luego factores propios de la planta, que son precisamente factores genéticos. Entonces todos pueden influenciar en los síntomas observados. De ahí que, como indicamos en la clase pasada, lo que hay que evaluar es precisamente lo siguiente. Hay que evaluar, ¿no?,
esto que escribimos a continuación, que es la secuencia de aparición de los síntomas, ¿cierto? Secuencia de aparición de los síntomas. Muy bien. Entonces, si no se tiene, vamos a ver, secuencia, ponemos, de aparición de los síntomas. Secuencia de aparición de los síntomas, ¿cierto? ¿Por cuánto? Es decir, si se evalúa en un tiempo t, no se puede tener la certeza de si los síntomas observados corresponden específicamente a deficiencia de nutrientes. Pero, si observamos un lapso de tiempo, es decir, un tiempo 1 y hasta un tiempo 2, podemos nosotros tener una idea más clara de si podría ser causada por productos químicos, por agentes contaminantes, por patógenos, por herbivoria, por toxicidad por nutrientes, o por deficiencia de nutrientes, o por factores genéticos, etcétera, ¿cierto? Entonces es muy importante evaluar en dos tiempos, no en un solo tiempo, de ahí para tener una certeza en la visualización de los síntomas observados respecto a una eventual deficiencia de nutrientes en las plantas. Volvamos acá. Y ahora vamos a colocar lo siguiente. Vamos acá. La siguiente gráfica. Tenemos acá. Acá tenemos entonces nosotros, vamos a mencionar en forma general primero para luego particularizar por algunos elementos. En esta tabla tenemos los elementos esenciales 14 para el crecimiento vegetal y su movilidad y rol dentro de la planta. Esto es muy importante. Y su movilidad y rol dentro de la planta. Entonces, tenemos por ejemplo los macronutrientes y acá tenemos los primarios que son precisamente el NPK. El NPK, ¿no? Donde precisamente los tres tienen una característica de que son móviles, ¿no? Y participan en la formación de aminoácidos para el caso del nitrógeno, vitaminas y proteínas y también en la división celular. El fósforo también es móvil, participa en el almacenamiento de energía precisamente para formar el ATP y su transferencia, en el crecimiento celular, en la formación de raíces y semillas y en el crecimiento de la planta, ¿no? En la resistencia al invierno y en el uso del agua. El potasio también es un elemento móvil y participa en el metabolismo de los carbohidratos, en la degradación y translocación de los mismos carbohidratos, en la eficiencia del agua, en la formación de fruto, en la resistencia al invierno y en la resistencia a enfermedades. Esto en cuanto a los macronutrientes, que casualmente los tres son muy móviles o móviles. Borramos ahora y tenemos lo siguiente. Acá tenemos entonces, ahora tenemos estos elementos. Elementos denominados secundarios para la fisiología de la planta y tenemos a estos elementos, tenemos al calcio, al magnesio y al azufre. El calcio ya es un elemento no móvil, ¿cierto? Y participa en la división celular y también en la formación de estructuras vegetales, en el metabolismo de nitrógeno, en la translocación de asimilados,
y en la maduración del fruto. El magnesio es un elemento móvil, participa en la producción de clorofila, justo es en la parte central de la clorofila, en la movilidad del fósforo, en la utilización del hierro y en la maduración del fruto. Esto es muy importante porque ustedes ya pueden ir pensando de que si va a haber una deficiencia de magnesio, va a haber problemas con fósforo y con hierro, ¿cierto? El azufre también es un elemento no móvil que participa en la formación de aminoácidos, en el desarrollo de enzimas y vitaminas, en la producción de semillas y en la formación de la clorofila. Hemos marcado otros elementos no móviles porque ellos vamos a tratar precisamente hoy día un poco más extensamente. Continuemos. Acá tenemos, a ver, en micronutrientes, ¿qué tenemos ya en micronutrientes? Tenemos precisamente también de que ya hay un elemento también que no es móvil, ¿no? Acá tenemos entonces al boro, que tampoco es móvil, ¿no? Y que va a participar en la germinación del grano de polen y el crecimiento del tubo polínico, en la formación de la pared celular y en la formación de la semilla. Promueve la madurez del fruto y en la translocación de azúcar. El cloro, de otro lado, sí es móvil y no tiene un rol muy claro, pero sin embargo vamos a detallarlo cuando tratemos este nutriente móvil. En esta clase vamos a tratar nutrientes no móviles. Por último, tenemos en esta presentación a estos elementos donde también podemos observar de que el cobre en este caso es también un elemento no móvil, que es un catalizador metabólico, participa en la fotosíntesis y en la reproducción, incrementa los carbohidratos, intensifica el color y mejora el sabor. En los frutos se entiende, ¿cierto? También tenemos el hierro, que es otro nutriente no móvil, participa en la formación de clorofila, es un portador de oxígeno, participa en la división y crecimiento celular. El manganeso también es un nutriente no móvil, involucrado en los sistemas enzimáticos, ayuda a la síntesis de clorofila y participa en la disponibilidad de fósforo. El molibdeno, en cambio, es un elemento móvil que participa en la formación de la enzima nitrato reductasa que va a determinar la fijación de nitrógeno, convierte el fosfato inorgánico a fosfato orgánico. El níquel es un nutriente móvil también, participa en el metabolismo del nitrógeno y en su fijación y en la tolerancia a enfermedades. Por último, el zinc es otro nutriente no móvil que participa en sistemas enzimáticos y hormonales, en la producción de clorofila, de carbohidratos, de almidón y en la formación de semillas. Esto sería... Bien, ahora hablaremos de la deficiencia de nutrientes. Para ello vamos a recordar rápidamente la curva fisiológica para lo que concierne a la dinámica de los nutrientes en relación a la fisiología de la planta. Esto lo veremos en este gráfico a continuación. Acá tenemos, ya lo tratamos anteriormente este gráfico, ¿no? En el cual es una campana o una U invertida, en el cual en el primer rango, el rango de la deficiencia, que lo tenemos acá, el rango de la deficiencia, como hemos señalado, el rango 1 vamos a ponerle, ¿cierto? Conforme se incrementa la disponibilidad del nutriente, hay un incremento en la salud y en el desarrollo de la planta, ¿no? Luego viene el
rango 2, que sería la meseta, en el cual, por más que se incremente la cantidad de nutrientes disponibles para la planta, sencillamente no hay un incremento significativo en crecimiento ni tampoco en salud de la planta, ¿no? No hay variación. Y luego tenemos el rango 3, en el cual, conforme se incrementa la cantidad de nutrientes disponibles, ya se nota no un crecimiento ni salud en la planta, sino muy por el contrario, un efecto nocivo. Es llamado entonces el rango tóxico, a diferencia del primero, que es el rango de deficiencia. Entonces, bajo este considerando, es importante tomar en cuenta de que las plantas pueden pasar por estas tres situaciones, ¿no? Un estado de deficiencia, un estado de suficiencia o un estado de toxicidad. Lo más común es que las plantas experimenten condiciones de deficiencia de nutrientes, es decir, la condición 1, sobre todo cuando uno de los elementos es el nutriente limitante. Es muy poco el caso 3, el rango de toxicidad. Sin embargo, podría ocurrir en condiciones artificiales cuando hay exceso en la aplicación de fertilizantes, por ejemplo, o también cuando las plantas proliferan o son sembradas en áreas contaminadas principalmente por metales pesados y sirven para propósitos de fitorremediación, y ahí entra en función las plantas bioacumuladoras, ¿no? Acumuladoras de metales pesados, algo muy importante en lo que es fitorremediación. Bueno, ahora vamos a ver nosotros cuáles serían las 3 herramientas básicas para diagnosticar la deficiencia de nutrientes. Entonces, borramos esto y vamos a colocar las herramientas básicas para el diagnóstico de deficiencia de nutrientes. Entonces, borramos esto y ponemos acá entonces. Acá está. ¿No? Herramientas básicas para el diagnóstico de deficiencia ¿no? de nutrientes. Entonces vamos a poner por acá. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué herramientas básicas habría para poder diagnosticar deficiencia de nutrientes? Debemos recordar que lo que se diagnostica no son, en el caso particular de nutrientes, los signos, sino los síntomas, ¿cierto? Los síntomas, ¿no? Los síntomas que ya mencionamos anteriormente podrían ser clorosis, retraso en el crecimiento, necrosis, enrollamiento de hojas, etcétera, ¿cierto? Pero si lo agrupamos, estas herramientas básicas, habría 2 grupos básicamente, las cuantitativas y las cualitativas. Entonces vamos a ver cuáles son las herramientas. Ponemos acá entonces. Estas herramientas básicas van a ser cualitativas y cuantitativas. Entonces, ponemos acá cualitativas, ¿no? Cualitativas, ¿no? O también podrían ser cuantitativas, esas herramientas básicas para poder diagnosticar deficiencia de nutrientes. Entonces ponemos acá cuantitativas. Cuantitativas, muy bien. Dentro de las herramientas cuantitativas se podría efectuar un diagnóstico de deficiencia
de nutrientes, ¿no? Básicamente a través de lo que es un análisis de suelo. Ponemos acá análisis de suelo. Mediante esta herramienta básica se podría saber, de acuerdo a la concentración de elementos en el suelo, se podría saber si están disponibles o si están presentes básicamente para la planta, mediante un análisis de suelo. La otra herramienta cuantitativa ya no es el análisis del suelo, sino sería el análisis de la planta. Análisis de la planta. Y en este caso, luego de secar, calcinar específicamente el material vegetal, en base a las cenizas, se podría saber la presencia de tales o cuales elementos en la planta, ¿no? En base a un análisis de cenizas. Entonces son herramientas cuantitativas porque se va a determinar precisamente la cantidad, tanto de metales o no metales presentes en el suelo, o también en las cenizas procedentes del material vegetal. ¿Y cuál sería la herramienta básica cualitativa? La herramienta básica cualitativa es la que se emplea rutinariamente, precisamente es la observación visual en campo. Es la observación en campo, ¿cierto? Es la observación en campo. ¿Y qué se va a observar en campo? Lo que indicamos hace poco. Lo que se va a observar precisamente son los síntomas de deficiencia de nutrientes, ¿cierto? Entonces, acá tenemos ya las herramientas para poder diagnosticar deficiencia de nutrientes en plantas. Veamos ahora nosotros qué precauciones se debe tomar en cuenta precisamente identificar los síntomas de deficiencia de nutrientes. Entonces borramos acá para colocar las precauciones que debemos tomar en cuenta para identificar los síntomas de deficiencia de nutrientes. Borramos entonces y ponemos precauciones. Ahí está. Precauciones a tomar en cuenta para identificar síntomas, ¿no?, de deficiencia de nutrientes. Listo. Entonces ponemos por acá. ¿Está? Vamos a poner más acá. Ahí. Listo. Precauciones a tomar en cuenta para identificar síntomas de deficiencia de nutrientes. En primer lugar, colocamos lo primero. Sería entonces, el primer caso sería, muchos síntomas parecen similares. Entonces ponemos acá, muchos síntomas. Síntomas parecen similares. ¿Listo? Ponemos más acá arriba. Listo. Entonces, la primera precaución sería tomar en cuenta esto. Muchos síntomas parecen similares. Por ejemplo, la deficiencia de nitrógeno, ¿no?, y azufre, ¿no?, pueden ser parecidas dependiendo de la etapa de crecimiento de la planta y la severidad de las deficiencias. Repito entonces, los síntomas de deficiencia de nitrógeno y azufre
pueden ser parecidos, dependiendo de la etapa de crecimiento de la planta y de la severidad de las deficiencias. Veamos la segunda precaución. Sería entonces, vamos a colocar ahora la segunda precaución. Múltiples deficiencias y o toxicidades, ¿no? Pueden ocurrir al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Muy bien. Entonces acá tenemos la segunda. Múltiples deficiencias y toxicidades pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Listo. Ahí está. Sería la segunda precaución a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no es, digamos, lo común de que hay una secuencia de deficiencia de nutrientes, que primero es deficiente en un elemento, luego deficiencia en otro nutriente, ¿no? Sino que muchas veces pueden ocurrir simultáneamente la deficiencia tanto de nutrientes como también la toxicidad por nutrientes. Más de una deficiencia o toxicidad pueden producir entonces síntomas o posiblemente una abundancia de un nutriente puede inducir la deficiencia de otro nutriente. Repito, más de una deficiencia o toxicidad puede producir síntomas o posiblemente la abundancia de un nutriente puede inducir la deficiencia de otro nutriente. Ejemplo, el exceso, cuando está incrementado el exceso, en este caso, de fósforo, puede inducir una deficiencia de zinc. Repito, el exceso de fósforo puede inducir una deficiencia de zinc. Veamos ahora la tercera precaución a tomar en cuenta, ¿no? Tiene que ver esta parte con el componente genético, o también con lo que sería con las especies, ¿no? Entonces ponemos acá la tercera precaución, que sería la siguiente, entonces, ¿no? Muchas especies ¿no? Y aún genotipos particulares dentro de la misma especie, se entiende, ¿no? Difieren en su capacidad para adaptarse a la deficiencia, adaptarse a las deficiencias o toxicidad por nutrientes, ¿no? O toxicidad por nutrientes. Entonces ponemos acá la tercera precaución. Ahí la tenemos. Vamos acá mejor. Ahí. Entonces, muchas especies y aún genotipos particulares pueden diferir en su capacidad para adaptarse a deficiencia de nutrientes o a toxicidad de nutrientes. En este caso, tiene que ver mucho esta característica
con el componente genético. De ahí de que muchas especies sean exitosas en ambientes contaminados por metales pesados y precisamente se empleen para fitorremediación, y otras plantas vueltas no serán aprovechadas o no serán exitosas en tales ambientes. Por ejemplo, mencionábamos nosotros que la castaña Bertholletia excelsa es una planta exitosa acá en la Amazonía, precisamente en suelos con niveles tóxicos de aluminio, ¿no? Por ejemplo, Bertholletia excelsa es exitosa en ambientes con niveles tóxicos de aluminio. Veamos ahora la cuarta precaución a tomar en cuenta. Vamos acá entonces. Tiene que ver con el factor de confusión. Entonces, falsos síntomas de deficiencia falsos síntomas de deficiencia, ¿no? Parecen, se entiende que son síntomas visuales, ¿no? Parecen similares a síntomas de deficiencia de nutrientes, ¿no? Entonces, parecen similares a síntomas de deficiencia de nutrientes, ¿no? De deficiencia de nutrientes. Falsos síntomas de deficiencia parecen similares a síntomas verdaderos, por decir de otra manera, de deficiencia de nutrientes. Borramos acá. Y acá tenemos entonces sería la precaución número 4. ¿No? Factores potenciales causando una pseudodeficiencia incluyen, pero no están limitados a enfermedades, sequía, exceso de agua, anormalidades genéticas, residuos de herbicidas o plaguicidas en general, insectos y compactación del suelo. Entonces repito, factores potenciales causando pseudodeficiencia, o sea, una falsa apariencia de que es deficiente en algún nutriente, incluyen, pero no están limitados a enfermedades, sequía, exceso de agua, anormalidades genéticas, residuos de plaguicidas y herbicidas, insectos y compactación del suelo. Entonces, esa sería la otra precaución a tomar en cuenta cuando se haga un diagnóstico visual de deficiencia de nutrientes. Vamos a poner ahora otra precaución, que es la 5. Acá tenemos precaución número 5. Es lo que llamaríamos una deficiencia oculta. Deficiencia oculta. Ahí está. ¿Y qué sería? Este es el número 5. ¿No? ¿Qué sería una deficiencia oculta? Es aquella que sencillamente no se va a manifestar fenotípicamente, es decir, de manera visual, pero sí se puede entender y registrar cuando hay cambios bioquímicos o en el metabolismo de la planta. Entonces, las plantas pueden ser deficientes a determinados nutrientes sin mostrar síntomas visuales. Repito, no es que la planta no sea deficiente en nutrientes, sino que aparentemente no lo parece, pero sí hay cambios bioquímicos en el metabolismo que están demostrando que hay una deficiencia en tal o cual nutriente. Ahora vamos a ver otra precaución. La otra precaución tiene que ver con la apariencia de los síntomas de deficiencia de nutrientes. Entonces ponemos acá los síntomas en campo. Los síntomas en campo
parecen diferentes a los síntomas ideales. ¿No? Los síntomas en campo parecen diferentes a los síntomas ideales. Esta sería entonces la precaución número 6. Acá le ponemos número 6. ¿Cómo se entiende esto de que los síntomas en campo parecen diferentes a los síntomas ideales? Cuando se muestra en muchas fotografías, en libros, publicaciones, los síntomas atribuidos a tal o cual nutriente, eso es cuando se ha trabajado con plantas, con medios, con soluciones preparadas en los cuales precisamente ese nutriente, es decir, el nutriente limitante, no estaba presente. Por tanto, lo que se observa, digamos, es una manifestación pura de la eficiencia del nutriente. Sin embargo, en la naturaleza no siempre ocurre esa manifestación pura, porque como indicamos más arriba, podría haber deficiencias conjuntas o coincidentes de más de un nutriente. Entonces, señalamos lo siguiente. Muchas de las plantas mostradas en publicaciones como con fotografías, ¿no?, estuvieron desarrollándose bajo condiciones de nutrientes controlados y los síntomas de deficiencia o toxicidad de nutrientes observados en el campo pueden o no parecer como ellos se muestran en estas condiciones teóricas o de laboratorio. Por ello, la experiencia y el conocimiento de la secuencia de daños que se presentan en campo son excelentes pistas en determinar las causas para la eficiencia de nutrientes. Entonces, estas son, como indicamos, las precauciones a tomar en cuenta para identificar síntomas de deficiencia de nutrientes. A continuación vamos a poner ahora nosotros a una terminología importante para lo que corresponde a la eficiencia de nutrientes. Borramos entonces y vamos a ver acá la terminología. Borramos toda la página y ponemos esta imagen de la terminología. Acá tenemos. Listo. Terminología para deficiencia de nutrientes en plantas. La primera se refiere acá lo colocamos, son las quemaduras, es decir, amarillamiento localizado severo, ¿no? Apariencia como si se hubiera quemado la hoja, ¿no? Chamuscado la hoja. La segunda es, ya sabemos, es la clorosis, que es el amarillamiento generalizado del tejido vegetal por la carencia de clorofila. Tercero tenemos, cuando se habla de generalizado, ¿a qué se refiere cuando se habla de síntomas generalizados? Cuando los síntomas no están limitados a un área de la planta, sino muy por el contrario se han extendido sobre toda la planta. Luego tenemos nutriente inmóvil. Es aquel nutriente que no es capaz de ser movido de una parte de la planta a otra parte de la misma planta. Tenemos también clorosis venosa. Es el amarillamiento, ¿no? La clorosis venosa es el amarillamiento entre las nervaduras de la hoja, ¿no?, permaneciendo el resto verde, ¿no? Luego tenemos, cuando se habla de síntomas localizados, son aquellos síntomas limitados a una hoja o una sección de la hoja o planta. Tenemos también nutrientes móviles. Son aquellos capaces de ser movidos o transportados de una parte de la planta a otra parte de la planta. Tenemos también el moteado, que es un patrón inconsistente, regular, ¿no?, salpicado, en cuanto principalmente a manchas. Luego tenemos la necrosis, que es precisamente la muerte del tejido vegetal.
el tejido tiene una apariencia oscura y muere, ¿no? Y por último tenemos lo que es el enanismo, que es un crecimiento disminuido, una altura menor de las plantas afectadas. Entonces esta sería la nomenclatura a tomar en cuenta para lo que es deficiencia de nutrientes. Pero, ¿cómo podemos nosotros entonces estimar si lo que estamos observando corresponde a tal o cual nutriente y por tanto inferir la deficiencia del nutriente correspondiente? Para eso veremos un pequeño diagrama de flujo para poder estimar qué está pasando en la planta cuando observemos algo en campo. Veamos entonces a continuación este diagrama de flujo. Borramos y tenemos la siguiente imagen. Primero, antes de poner la imagen, tengamos esto como una pista importante. Acá tenemos una planta en la cual estamos notando que algunos nutrientes están asociados a las hojas maduras o las hojas viejas, que son precisamente los macronutrientes principalmente, ¿no? Y tienen acá una movilidad que podemos verlo, que tiene que ver mucho con las hojas maduras o las hojas viejas, que son precisamente el nitrógeno, ¿no? El fósforo, el potasio y el magnesio, ¿no? Y aquellos que se van a manifestar principalmente solo en los tejidos de las hojas jóvenes, tenemos ahí nosotros a elementos poco móviles, ¿no? Tenemos a el boro, el calcio, el manganeso, el molibdeno, el hierro, el zinc, el níquel, el azufre y el cobre. Por tanto, al ser estos elementos que están en la parte superior poco móviles, es muy probable de que se aplique para ellos la nutrición foliar, ¿no? En cambio, lo que tenemos acá, NPK y magnesio, sencillamente la nutrición puede ir a nivel del suelo porque van a ser fácilmente móviles, fácilmente desplazados a toda la planta. Y para los de arriba, indiqué nutrición foliar, ¿no? Nutrición foliar, porque son poco móviles, entonces es mejor, cuando haya síntomas de deficiencia de estos nutrientes, hacer aplicaciones sobre las hojas. Bien, bajo esta consideración entonces, vamos a ver ahora el diagrama de flujo que mencionamos anteriormente. Borramos esto. Y tenemos entonces acá está. Ahí tenemos este diagrama de flujo. Vamos a meterle un poquito más. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cómo empezamos? En la parte superior tenemos nosotros si las hojas inferiores o las más viejas o las más maduras son afectadas. Si no son afectadas, sencillamente sale porque no correspondería a nutrientes móviles. Pero si son afectadas, si se observa síntoma de deficiencia de nutrientes en hojas inferiores o maduras, entonces continuamos para el otro lado, con la flecha verde. Si las hojas inferiores o maduras están afectadas, ¿no? Continuamos. Si los efectos mayormente son generalizados, las plantas son oscuras o un verde claro, si no lo son, entonces los efectos mayormente están localizados. Puede ser clorosis con y sin moteado. Estamos por acá. Clorosis con y sin moteado. Si tienen clorosis con o sin moteado y por tanto está localizado el daño, puede haber clorosis puede ser una clorosis intervenosa. Las hojas algunas veces pueden parecer rojas o con manchas muertas, o sea, necrosadas. Si ocurre eso, la deficiencia sería básicamente de magnesio. Si no ocurre eso, entonces, es decir, no hay clorosis intervenosa, las áreas cloróticas
con una quemadura de los márgenes de la hoja, el manchado o moteado algunas veces es a lo largo de los márgenes de la hoja. Si eso ocurre, la deficiencia sería de potasio. Si eso no ocurre, entonces no hay clorosis intravenosa. Es distinta las lesiones cloróticas y necróticas son distintas en cuanto a su moteado, con límites abruptos entre el tejido vivo y el tejido muerto. Entonces, ahí sería la deficiencia básicamente de cloro, ¿no? Es un diagrama de flujo. ¿Y qué tenemos por el otro lado? Por la secuencia de la izquierda. Tenemos si las hojas maduras inferiores son afectadas, los efectos mayormente son generalizados, las plantas son oscuras o un verde claro. Si eso ocurre, continuamos. Plantas con un color verde oscuro, frecuentemente desarrollando un color rojo o púrpura. Si eso ocurre, la deficiencia sería de fósforo. Si eso no ocurre, las plantas presentan un color verde claro, con las hojas con un color verde claro o amarillo, sin manchas necróticas. Si eso ocurre, la deficiencia sería de nitrógeno. Si eso no ocurre, entonces las plantas podrían presentar un color verde claro, necrótico, un moteado en las hojas, hojas pálidas, algunas veces enrolladas, ¿no?, o plegadas. Si eso ocurre, la deficiencia sería de molibdeno. Entonces, con esta secuencia, con este diagrama de flujo, podemos rápidamente diferenciar síntomas de deficiencia de magnesio, ¿no?, de magnesio, de potasio, de cloro, de molibdeno, de nitrógeno y de fósforo, ¿no? Este es muy importante, entonces, y se aplica para nutrientes móviles. Veamos ahora el mismo otro diagrama del flujo parecido, pero para nutrientes no móviles o poco móviles. Vamos a borrar esto entonces. Y vamos a ver qué pasa con los otros nutrientes. Ponemos acá entonces. Acá lo tenemos. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Para nutrientes inmóviles, ¿no? Si las hojas jóvenes o nuevas son afectadas y los síntomas están localizados, si eso ocurre, continuamos hacia la secuencia de la izquierda. Si eso ocurre, entonces hay puntos de crecimiento muertos, los botones terminales están muertos. Si eso ocurre, continuamos. Si las hojas jóvenes del botón terminal vienen a estar con un color verde claro en su base, si las hojas vienen a ser plegadas y mueren en su crecimiento, si hay clorosis de las hojas jóvenes, si eso ocurre, la deficiencia sería básicamente del elemento boro. Si eso no ocurre, si las hojas jóvenes en el botón terminal típicamente primero se pliegan, finalmente se vuelven marrones y luego mueren, si eso ocurre, la deficiencia sería de calcio. Veamos por el otro lado. Si hay un punto de crecimiento, el punto de crecimiento, o sea, la yema terminal, muere, seguimos esta secuencia, pero si no muere, entonces el punto de crecimiento típicamente permanece vivo, no hay, digamos, necrosis en los meristemos. Si eso ocurre, si no hay muerte en los meristemos, entonces hay una clorosis sin clorosis intravenosa. Si eso ocurre, las hojas jóvenes pueden presentar un color verde claro, típicamente no clorótico, un moteado o un patrón de bandas. Si eso ocurre, la deficiencia sería básicamente de azufre. Y si no ocurre eso, podría haber una clorosis de hojas jóvenes, ¿no? Los extremos parecen plegados y eventualmente mueren.
En ese caso, la deficiencia sería de cobre. Continuemos a la secuencia de la derecha, la columna de la derecha. Si hay una clorosis sin clorosis intravenosa, si no lo hay, es decir, si las hojas jóvenes tienen una clorosis intravenosa, continuamos. Si hay una distinción marcada entre las venas y las áreas cloróticas, si hay una distinción marcada entre las venas y las áreas cloróticas, la deficiencia sería de hierro. Y si no lo hay, es decir, no hay distinción marcada entre las venas y las áreas cloróticas, una apariencia moteada, si eso ocurre, la deficiencia sería de manganeso. Por el otro lado, tenemos que si las hojas jóvenes tienen una clorosis intravenosa, si no la tienen, es decir, las hojas medianas tienen una clorosis intravenosa y hay un crecimiento reducido, la deficiencia sería básicamente del elemento zinc. Entonces, acá tenemos nosotros la secuencia de los nutrientes inmóviles en cuanto a su deficiencia. Siempre recordando que para el caso de los nutrientes móviles, los síntomas de deficiencia se manifiestan en las hojas maduras o inferiores. En cambio, los síntomas de los nutrientes inmóviles se manifiestan en las hojas jóvenes o en las zonas de crecimiento como los meristemos. Acá hemos podido ver entonces con esta secuencia la deficiencia de nutrientes corresponde al boro, al calcio, al azufre, al cobre, al hierro, al manganeso y al zinc. Bueno, eso podríamos mencionar entonces nosotros respecto a lo que es los síntomas de deficiencia de nutrientes, tanto móviles como inmóviles. Ahí vamos a continuar luego con las preguntas correspondientes a través del foro. Bien, ahora vamos a hacer una presentación fotográfica tomando algunas plantas modelo como evidencia de la deficiencia de nutrientes, en particular empezando por los nutrientes móviles y terminando con los nutrientes no móviles o poco móviles. Empezamos entonces con el nutriente nitrógeno en cuanto a su deficiencia. El nitrógeno es necesario para las plantas para la producción de proteínas, ácidos nucleicos, es decir, DNA y RNA, y también para la síntesis de clorofila. Los síntomas de la deficiencia de nitrógeno son una clorosis general, como vemos en la fotografía, es decir, un amarillamiento o aclaración completa de la hoja, de la planta, ¿cierto? Los síntomas de la deficiencia de nitrógeno son una clorosis general de las hojas inferiores, es decir, las hojas maduras, un crecimiento lento o reducido y una necrosis de las hojas más viejas en los casos severos. Las plantas deficientes en nitrógeno madurarán tempranamente, ¿no? Y frecuentemente su calidad de planta se verá reducido. Esto podemos mencionar entonces en cuanto a la eficiencia del nitrógeno. ¿Qué más podemos mencionar nosotros? También podemos indicar ahora lo siguiente, ¿no? Vamos a ver ahora nosotros la eficiencia de otro elemento que sería el fósforo. Entonces vamos a borrar, borramos y ponemos otro elemento que corresponde ahora al fósforo. Entonces ponemos, acá tenemos el fósforo, ahí está, ¿no? Las plantas requieren fósforo para el desarrollo, ¿no? Básicamente también para la formación de ¿qué? La formación del adenosín trifosfato, ¿cierto? Del ATP, ¿no? Carbohidratos y ácidos nucleicos.
Los síntomas de deficiencia de fósforo son frecuentemente más notorios en las plantas jóvenes, las cuales tienen una demanda relativamente mayor de fósforo que las plantas más maduras. Las plantas deficientes en fósforo se vuelven generalmente con un aspecto verde oscuro, ¿no? Tanto las hojas como los tallos. Color verde oscuro, tanto las hojas como los tallos. Y parecen reducidas en cuanto al tamaño. Las hojas más viejas son afectadas primero y pueden adquirir una decoloración púrpura debido a la acumulación de azúcares, lo cual favorece la síntesis de antocianinas. No se olviden que son antioxidantes. En algunos casos, los extremos de las hojas pueden parecer marrones y morir. Acá está. En algunos casos, los extremos de las hojas pueden parecer marrones, o sea, necróticos, precisamente morir. Acá estamos notando nosotros áreas necróticas en la hoja, ¿cierto? Entonces, esto corresponde a una deficiencia de fósforo. Vamos a mencionar ahora otro elemento, aparte del fósforo, que va a ser entonces ahora el elemento potasio. Cambiamos. Y vamos a ver deficiencia de potasio. Tenemos acá. Acá tenemos el potasio, ¿no? Ahí está. Una planta deficiente en potasio. El potasio es utilizado por las plantas en la activación de enzimas, en la fotosíntesis, en la formación de proteínas y en el transporte de carbohidratos. La deficiencia de potasio no resulta inmediatamente en síntomas visibles. Por tanto, sería, que mencionamos acá, sería una deficiencia oculta, ¿cierto? Una deficiencia oculta. Repito, la deficiencia de potasio no aparece inmediatamente como síntomas visibles, ¿no? Inicialmente hay solo una reducción en la tasa de crecimiento, con clorosis y necrosis ocurriendo en las etapas avanzadas. Las hojas más viejas o maduras afectadas mostrarán áreas cloróticas o manchadas localizadas, con quemaduras en los márgenes foliares. Como vemos acá nosotros, vemos acá los márgenes foliares como quemaduras en los márgenes foliares, ¿cierto? Miren acá los márgenes de la hoja, ¿cierto? Acá tenemos como quemaduras en los márgenes foliares. Los síntomas cloróticos, es decir, de aclaramiento de la hoja, empiezan en el extremo de la hoja, pero a diferencia del efecto B causado por la deficiencia de nitrógeno, la clorosis por deficiencia de potasio avanzará a lo largo de los márgenes de la hoja hacia la base, es decir, empieza y va avanzando hacia la base de la hoja. Conforme la deficiencia progresa, la hoja entera se tornará amarilla, es decir, clorótica. Entonces acá tenemos, como mencionamos nosotros, la deficiencia de potasio. Veamos ahora otro elemento móvil que va a ser en este caso el cloro. Cambiamos entonces para ver el cloro. Borramos acá y ponemos la imagen correspondiente a la deficiencia de cloro. Vamos a buscar. Acá tenemos deficiencia de cloro, ¿no? El cloro es requerido por la planta para mantener la turgencia de las hojas y también para la fotosíntesis. Hasta hace poco había información reducida sobre las deficiencias de cloro, dado que los síntomas fueron anteriormente mal diagnosticados como manchas fisiológicas en las hojas. Sin embargo, estudios más recientes han mostrado
que ya existen deficiencias de cloro en muchas plantas. Las plantas con insuficiente cloro muestran un moteado o unas manchas cloróticas y necróticas a lo largo de las hojas, con límites abruptos entre el tejido vivo y el tejido muerto. Es decir, acá tenemos nosotros, vean manchas oscuras también, ¿cierto? Vamos a, ¿no? No hay un límite definido entre las áreas necróticas y las áreas cloróticas. No hay un límite definido, ¿no? Repito, las plantas con insuficiente cloro muestran unas manchas o un moteado clorótico y necrótico a lo largo de las hojas, con límites exabruptos entre el tejido vivo y el tejido muerto. El marchitamiento de las hojas en los márgenes y los sistemas radicales altamente ramificados son también típicos en las plantas deficientes en cloro, ¿no? Entonces, esto es algo de tomar en cuenta para este elemento. Veamos ahora otro elemento móvil en cuanto a su deficiencia, como es el magnesio. Borramos entonces acá y tenemos al magnesio. Vamos a buscar. Tenemos con el magnesio. Acá tenemos una. Vamos a ver si encontramos otra. Magnesio. No, esa nomás la tenemos entonces. Sí, esa nomás. Entonces tenemos, acá tenemos a una planta deficiente en magnesio, ¿no? El magnesio es la molécula central de la clorofila en las plantas y es un cofactor importante para la producción de ATP. Las deficiencias de magnesio no son comunes, dado que las concentraciones de magnesio son muy altas en casi todos los tipos de suelo. Sin embargo, en caso de haber deficiencia, los síntomas de deficiencia de magnesio incluyen una clorosis intravenosa y los márgenes de la hoja se tornan amarillos, es decir, necróticos, ¿no? O rojizos, un rojo púrpura, mientras el resto permanece verde, ¿no? Esto es lo que podemos mencionar entonces en cuanto a lo que es la deficiencia de magnesio. Las hojas de plantas deficientes en magnesio entonces tienen esas características que acabamos de mencionar, que lo voy a repetir otra vez, que son básicamente que hay una clorosis intravenosa y los márgenes de las hojas se tornan amarillos o de un color rojo púrpura, mientras el resto de la hoja permanece verde. Como notamos acá, una planta normal y una planta deficiente en magnesio, ¿no? Vamos a ver ahora otro elemento que sería el molibdeno. Vamos a ver entonces molibdeno. Borramos y ponemos el elemento molibdeno. Acá tenemos, está mejor, el molibdeno. Listo. El molibdeno es un elemento necesario para la actividad enzimática en la planta y para la fijación de nitrógeno en las leguminosas. Debido a su interrelación, los síntomas de la deficiencia de molibdeno frecuentemente parecen síntomas de deficiencia de nitrógeno, porque están, como dijimos, asociados a la fijación de nitrógeno, ¿cierto? Con un crecimiento reducido y una clorosis ocurriendo en las legumbres. Un crecimiento reducido y una clorosis. Otros síntomas de la deficiencia de molibdeno incluyen hojas pálidas que pueden estar enrolladas. Acá vemos también hay áreas cloróticas, ¿no? Hojas pálidas, ¿no? que pueden estar enrolladas. Las hojas pueden también parecer gruesas
y eventualmente, ¿no?, podrían quebrarse, dar esa sensación de que se están quebrando, ¿no? Esto en cuanto a la deficiencia de molibdeno. Veamos ahora la deficiencia en nutrientes no móviles o poco móviles. Entonces ponemos acá, borramos y ponemos acá entonces deficiencia en nutrientes poco móviles o no móviles, ¿no? Está. ¿Y qué tenemos en primer lugar? Vamos a mencionar en este caso al elemento azufre. Entonces ponemos la siguiente imagen respecto a la deficiencia del elemento azufre. Acá tenemos el azufre, deficiente en azufre, ¿cierto? Entonces, el azufre es un constituyente esencial de ciertos aminoácidos y proteínas. La deficiencia de azufre resulta en la inhibición de la síntesis de la clorofila y de proteínas. Por tanto, ¿qué habrá? Habrá clorosis, ¿cierto? Los síntomas de deficiencia de azufre pueden parecer difíciles de diagnosticar, dado que los efectos pueden parecer síntomas de deficiencia de nitrógeno y molibdeno. Es decir, se podría confundir con deficiencia de nitrógeno o con deficiencia de molibdeno, ¿no? En contraste al nitrógeno y al molibdeno en cuanto a su deficiencia, ¿no?, los síntomas de la deficiencia de azufre inicialmente ocurren en las hojas más jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son nutrientes poco móviles o no móviles, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? En el crecimiento avanzado, la planta entera puede parecer amarillo pálido o un verde pálido, es decir, clorótica, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Algo interesante también de que las plantas deficientes en azufre pueden parecer más pequeñas y los tallos más delgados que en las plantas normales. Ahora veremos otro elemento, también poco móvil o no móvil, que va a ser el boro. Borramos entonces y ponemos ahora deficiencia atribuida a este elemento que es el boro. Acá tenemos una y me pareció ver otra por acá también. Y también tenemos por acá. Acá también tenemos una con boro. Ahí está. Listo. Entonces, la función primaria del boro en las plantas está relacionada a la formación de la pared celular y al tejido reproductor. Las plantas que experimentan deficiencia de boro exhiben hojas jóvenes cloróticas. Hojas jóvenes cloróticas, ¿no? Son más las superiores, es decir, verde claro o amarillas, ¿no? Y muerte del principal punto de crecimiento, es decir, el botón terminal, ¿no?, o la zona meristemática. Además de la clorosis, las hojas pueden desarrollar unas lesiones irregulares marrones oscuras. Acá no se nota mucho, pero acá se nota un poco más. Lesiones irregulares, acá se nota más que acá, ¿no? Marrones oscuras que progresan a una necrosis foliar en los casos severos, ¿no? Pero algo también importante es que se nota un crecimiento reducido en las plantas deficientes en boro. Es una planta normal, miren la altura, y una planta deficiente en boro tiene un crecimiento reducido.
Entonces ahí estamos viendo los síntomas de deficiencia de boro. Las plantas afectadas pueden crecer lentamente y parecer enanas, como un resultado del acortamiento internodal, es decir, el segmento de tallo entre puntos donde las hojas comienzan a emerger. Debido a que el boro se acumula en los tejidos reproductores, los botones florales pueden caer y por tanto haber aborto floral, ¿no? Y consecuentemente la polinización y la viabilidad de las semillas son muy pobres en plantas deficientes en boro. Continuaremos ahora mencionando otro elemento que es el caso del hierro. Borramos entonces y vamos a ver la deficiencia de hierro. Tenemos hierro. El hierro juega un rol importante en las reacciones respiratorias y fotosintéticas de la planta. La deficiencia de hierro reduce la producción de clorofila, por tanto que habrá clorosis, ¿cierto? Y está caracterizada por una clorosis intervenosa, ¿no? Con una distinción aguda entre las venas y áreas cloróticas en las hojas jóvenes, como vemos acá en la fotografía. Conforme la deficiencia progresa, la hoja entera se tornará de un amarillo blanquecino, es decir, más clorótica, y progresará a necrosis, es decir, se volverá oscura, ¿no? Está avanzando, ¿no? Acá lo tenemos, y va a ir avanzando, ¿cierto? El crecimiento de la planta también se ve retrasado. Esto se toma en cuenta para las plantas deficientes en hierro. Veamos ahora otro elemento. Borramos. Y tenemos a otro elemento no móvil o poco móvil, como es el elemento zinc. Acá tenemos el zinc. En cuanto a su deficiencia, ¿cuál es el síntoma? El zinc es necesario para el crecimiento de las plantas y es particularmente importante para la elongación internodal. El zinc tiene una movilidad intermedia, es decir, se considera poco móvil en la planta y los síntomas se mostrarán inicialmente en las hojas intermedias. Las hojas deficientes en zinc manifestarán o expresarán una clorosis intervenosa. Una clorosis intervenosa, ¿no? Especialmente, ¿no?, lejos de la parte media entre el margen y el resto del limbo, produciendo un efecto como en bandas, como si estaremos acá, vean ustedes, como si fueran bandas, ¿cierto? Las áreas cloróticas pueden ser de un color amarillo pálido, un color verde pálido, diré, un amarillo o un blanco. La deficiencia severa de zinc causa que las hojas se vuelvan de un color gris y caigan prematuramente o mueran. Debido a que el zinc juega un rol prominente en la elongación internodal, las plantas deficientes en zinc generalmente exhiben también un crecimiento reducido. La floración y la producción de semillas es también pobre en las plantas afectadas por deficiencia de zinc. Veamos ahora otro elemento, poco móvil o no móvil. Borramos acá y tenemos al elemento, en cuanto a su deficiencia, al elemento calcio. Ahí está. El calcio es un componente de las paredes celulares de los vegetales y regula la construcción de la pared celular. La deficiencia de calcio no es común en muchas áreas, ¿no?, debido
a la presencia de carbonatos de calcio. Pero el calcio insuficiente puede causar que las hojas jóvenes se distorsionen, se plieguen, se doblen, ¿no? Y frecuentemente tengan un color verde oscuro anormalmente observado. Los extremos de las hojas frecuentemente se vuelven secos o quebradizos y eventualmente mueren. Los tallos son débiles y la germinación es pobre. ¿Por qué? Porque precisamente el calcio tiene que ver con la resistencia de la pared celular. Es algo muy importante de tomar en cuenta para este elemento. Veamos ahora otro elemento que es el cobre. Moramos. A ver, acá está. Deficiencia de cobre. Vamos a buscarlo acá. Acá tenemos el cobre es necesario para la producción de clorofila, la respiración y la síntesis de proteínas. Las plantas deficientes en cobre manifiestan una clorosis en las hojas más jóvenes, un crecimiento reducido, una madurez retrasada, ¿no? Y en algunos casos una melanosis, es decir, una decoloración de tipo marrón, ¿no? Las plantas deficientes en cobre son más propensas a enfermarse por patógenos, específicamente por hongos, ¿no? El inicio de la por hongos, ¿no? Los síntomas de la deficiencia de cobre ocurren en parches irregulares con melanosis, es decir, con oscurecimiento, siendo los síntomas más comunes particularmente en algunos tipos de cultivos de pan llevar. Acá vemos nosotros entonces los síntomas que hay un plegamiento de las hojas en plantas deficientes en cobre, ¿no? Y se manifiesta en las hojas jóvenes. Borramos. Y vamos a ver ahora otro elemento que sería acá lo tenemos, el manganeso. Los cloroplastos son las organelas de la célula vegetal más sensibles a la deficiencia de manganeso. Como un resultado de la deficiencia de manganeso, hay una clorosis intravenosa en las hojas jóvenes. Una clorosis intravenosa en las hojas jóvenes, ¿no? Sin embargo, a diferencia de la deficiencia de hierro, no hay una distinción marcada entre las venas y las áreas intravenosas, casi no se nota, ¿cierto? Pero hay un efecto clorótico algo más difuso. Entonces, esto sería la deficiencia de manganeso. Veamos ahora otra deficiencia para el elemento, en este caso, vamos a ver, borramos esto y busquemos otra imagen. Acá tenemos nosotros ya, a ver dónde está, allá. Veamos una especie forestal, arbórea forestal, que es en este caso el eucalipto. Vamos a ver, ya para concluir, vamos a ver acá, por ejemplo, acá tenemos una planta joven de Eucalipto globulus con ápice necrosado por deficiencia de boro. Ápice necrosado por deficiencia de boro, ¿no? Veamos ahora otro más. Borramos primero. Y vamos a seguir con la planta del eucalipto para ver otro ejemplo de deficiencia de nutrientes en esta especie arbórea forestal. Tenemos acá, por ejemplo,
En Eucalyptus globulus tenemos ápices enrollados y necrosados producto de una deficiencia de cobre en hojas jóvenes. Miren cómo se han formado las hojas. Una deficiencia de cobre en hojas jóvenes. Las hojas se presentan con deformaciones importantes en su forma y en su tamaño. ¿Por qué? Por deficiencia de qué elemento? De cobre, ¿no? Deficiencia de cobre. Veamos otro ejemplo, otra foto más para el caso de eucalipto. Borramos y ponemos lo siguiente. Acá tenemos deformación en hojas de Eucalyptus globulus a causa de una deficiencia de boro en árboles de 2 años. Miren cómo las hojas se han deformado, lo que indica de que hay un efecto marcado de el boro. Lógicamente esto va a afectar la capacidad fotosintética de la planta. ¿Qué más tenemos? Otra imagen más vamos a ver. Para eucalipto también. Tenemos acá secuencia de expansión de hojas de Eucalyptus globulus con deficiencia de zinc, ¿no? Donde se puede notar que hay una clorosis en la parte final o en la parte terminal de las hojas, unas regiones cloróticas, ¿cierto? ¿Por deficiencia de qué elemento? Deficiencia de zinc. Borramos esto. Y ya para terminar, vamos a poner nosotros, concluyendo con el eucalipto, ponemos entonces estas dos fotos. Hay una por un lado, vamos a poner por acá. Ahí está, este de acá. Y luego la otra que tenemos acá. Acá la tenemos, ahí está. En el primer caso tenemos el detalle de una hoja joven de Eucalyptus globulus con deficiencia de hierro. Se puede observar que ahí está empezando una clorosis, ¿no? A nivel de la hoja difusa y a nivel de la vena. Y en el caso de Eucalyptus globulus también tenemos deficiencia de boro en árboles jóvenes, ¿no? Donde se ve afectadas precisamente las zonas meristemáticas, las zonas de crecimiento, ¿no? Esto es lo que podemos mencionar entonces respecto a la deficiencia de nutrientes en las plantas.